Bien, entonces las características hidráulicas de los acuíferos son la permeabilidad, porosidad, la transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento. Lo que se busca es mayor captación, ¿no?, de agua, pero no siempre va a satisfacer nuestra demanda y por eso tenemos que estudiar cuáles son los acuíferos que nos conviene o no, así dicho directamente, pero algunas veces nos regimos a lo que es el terreno, ¿no? El terreno juega un papel fundamental. Bien, vamos a ir viendo el tema conceptual. El ciclo de producción de las aguas subterráneas, ya saben, el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, cuando empieza, entonces como parte de este ciclo, el agua que cae de la precipitación pluvial tiene tres destinos. El primero se va a los ríos, hemos visto, a las quebradas. De esta manera se alimentan las aguas superficiales, los ríos, los lagos, ¿no? El segundo destino, que es la evaporación y evapotranspiración, que son donde se van para las plantas. Y el tercero, que es el que más nos interesa para el curso, que es la infiltración entre las fracturas y los poros de las rocas en hasta que formen esos reservorios de agua que vienen a ser los acuíferos, ¿no? Esa es la definición. Un acuífero es un reservorio de agua subterránea. Entonces vemos en la imagen el ciclo hidrológico y también vemos la capa acuífera encerrada, el acuífero libre, el arroyo y los procesos del ciclo hidrológico, ¿no? Ya lo conocen ustedes: evaporación, transpiración, los pozos artesianos activos o los pozos de monitoreo que puedan haber, los pozos que requieren un bombeo, entre otros. Entonces, podemos encontrar distintos acuíferos. No todos van a tener porosidad igual, no todos van a tener coeficiente de transmisibilidad igual, ¿no? Por ello se dividen en acuicludos y acuitardos. Entonces, los primeros son formaciones geológicas, ambas son formaciones geológicas, pero que contienen agua y permiten su circulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen una alta permeabilidad, ¿no? Entonces, pueden estar formados por arenas, gravas o también granito o roca fracturada. Entonces, los acuíferos, de manera general, son formaciones geológicas que almacenan, filtran y liberan agua, ¿no?, transmitiendo agua de manera que pueda ser aprovechada, por ejemplo, mediante un pozo. ¿No? Vamos a ver los tipos de acuíferos también que existen: el acuífero libre y el acuífero confinado, ¿no? Otro concepto de acuífero tenemos aquí, que es una formación geológica de la cual puede extraerse agua económicamente posible. Va a depender del tipo de captación, ¿no? No todas son económicas. Entonces, para ello debe poseer aberturas entre las partículas o bien fisuras. Y hemos visto la composición de las rocas, ¿no? La clase pasada, la composición química de las rocas, granito, ¿no? Otra función es su función almacenadora, que va a servir como depósito, y es por eso que le damos la definición de reservorio, porque el acuífero tiene esta función almacenadora. Función transmisora: si no transmite, entonces no podríamos captar agua, por ejemplo. Esa función es muy importante. Tiene que circular el agua por el acuífero, si no, ¿cómo captaríamos, no? Bueno, y en ocasiones estas intercambian con los cursos superficiales, ¿no? Pueden cambiar de acuerdo a los cursos superficiales. Pueden ser autóctonas cuando es propia, del lugar in situ, o allotóctona cuando es alejada del punto también, ¿no?, donde querramos captar. Bueno, algunas otras definiciones de acuífero, ya lo saben: acuitardo, que es formación de terreno, almacena y transmite con dificultad porque tiene una baja permeabilidad. Acuicluso ya tiene muy baja permeabilidad y aparte no transmite agua. Así que si encontramos un acuicluso,
ya olvídense, de ahí no podemos hacer nada, ¿no? Si es acuífugo, no posee porosidad, entonces no tiene capacidad de retención y en consecuencia no almacena ni transmite. Claro, si no posee la capacidad de retención, ¿que va a almacenar, que va a transmitir? Entonces, si encontramos acuífugo, también, digamos, no nos convendría por ahí realizar una captación. Artesiana, referida a aguas subterráneas o a un acuífero sometido a mayor presión que la atmosférica, ¿no? Ya es cuando hablamos de pozos artesianos, que el agua tiene que subir a la superficie por la presión subterránea interna del mismo acuífero, ¿no? Otras definiciones importantes también me parece que fue parte de la prueba de entrada, ¿no? De la prueba de ingreso. Acerca del nivel freático es la superficie del agua subterránea donde la presión a ese mismo nivel es igual que la presión atmosférica, ¿no? Que la presión en la que nosotros estamos, mejor dicho, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Por si en el examen parcial les puedo poner un gráfico y les puedo poner, señálame el nivel freático, dónde se encuentra el acuífero libre, dónde se encuentra el acuífero artesiano, ¿no? Hay que tener un poco claros los conceptos. Bueno, acuífero, ya sabemos, acuífero libre es cuando simplemente no está confinado, no está bajo tanto superior o inferior, no está en una zona de saturación, no está en contacto directamente con la presión atmosférica. El acuífero colgado es un acuífero libre, donde la masa de agua subterránea es soportada por un estrato impermeable o semi-impermeable, ¿no? Por eso es colgado, diferente al confinado que sí está en una capa. Eh, bueno, acuicludo, ya lo saben, no contiene poros, no conecta, no almacena, entonces por su baja permeabilidad, ¿no? De igual manera el acuitardo, que son estratos que permiten muy lentamente el paso del agua, entonces tiene baja permeabilidad como son los limos. Bueno, acá un gráfico acerca de los niveles encontrados, el nivel freático, el nivel piezométrico, el pozo freático que está a nivel de la capa freática, y si hay un pozo de monitoreo, bueno, ¿no? Hay un pozo artesiano sumergente, un área de recarga del acuífero artesiano que está a la altura del estrato confinante, ¿no? Entonces tenemos, bueno, este gráfico tendría que ir después de los tipos de acuífero. Tenemos dos tipos de acuífero, acuífero libre o no confinado, que es aquel que se puede explotar. Un acuífero de ese tipo se denomina freático, ¿no? Entonces, se caracteriza este acuífero por poseer una superficie freática, es decir, el nivel está igual que la presión atmosférica, ¿no? Bien, el nivel del agua dentro del pozo, si realizamos algún pozo de monitoreo, coincide con el nivel del agua dentro del acuífero, ¿no? No hay ningún estrato, tanto superior o inferior, que se lo impida. Por eso es acuífero libre, ¿no? Aquí vemos en la imagen. Su superficie libre se encuentra a presión atmosférica. Entonces, ¿cómo se recargan esos tipos de acuíferos? A ver, si está libre, a ver, les pregunto, ¿cómo se puede recargar? El agua de la precipitación. Claro, ¿no? Mm. Se recarga desde la superficie, por escorrentía, por pluviometría, o a veces si hay sistemas de riego, por excedentes de riego también podría ser, ¿no? Porque está es acuífero libre. Muy bien, entonces ya entendieron el concepto del acuífero libre. Acuíferos confinados, artesianos o cautivos, como le dicen en otra bibliografía.
Entonces, aquí el agua sí se encuentra confinada, ¿no? Se encuentra confinada bajo una presión mayor que la atmosférica. Eso se debe, tiene estratos impermeables, ¿no? No permite el paso del agua. Entonces, en la actualidad o en la mayoría existen más semiconfinados, es decir, estratos de baja permeabilidad, ¿no? Pero transmiten muy poco porque no poseen completamente, no son impermeables, ¿no? Entonces, el agua aquí en este acuífero confinado posee una presión superior a la atmosférica, ya que está confinado bajo estratos. Y, por ejemplo, cuando ponemos un piezómetro en este punto de presión, se tiene que equiparar a la presión atmosférica, ¿no? ¿Y cómo se recargan? Aquí ya tiene que ser otro tipo de recarga, ¿no? Vamos a ver en la última diapositiva los tipos de recarga a través de pozos de inyección, por ejemplo, o a través de recargas artificiales. Bien, acerca de las zonas hidrogeológicas, y por eso que la hidrogeología está, la ciencia que estudia todo el movimiento de las aguas subterráneas y es parte de la hidrología también, ¿no? Lo vemos en hidrología, esta ciencia llamada hidrogeología. Tenemos dos zonas, la zona saturada, la zona no saturada y la superficie del suelo. La zona saturada porque la presión de poros es mayor que la atmosférica, donde los poros están totalmente llenos de agua. La zona no saturada, la zona de subsuelo, donde la presión de poros generalmente es menor que la presión atmosférica. Entonces existe una mixtura de agua, aire y otros gases del suelo. Y en el lado derecho, acerca de las rocas que existen, ¿no? Desde la roca madre, que es el bedrock, ¿no? Que están en grandes capas, tipo sábanas más o menos, la roca madre, y cómo estas a lo largo del, digamos, en la misma profundidad van fracturándose hasta llegar hasta el mínimo diámetro que pueda haber en ese tiempo en ese tipo de terreno. Ahora, esta fractura también va a estar de acuerdo a las características hidráulicas, ¿no? Mayor fractura que va a haber, mayor conductividad hidráulica, que eso no quiere decir, pero está en inglés. Mayor fractura, mayor conductividad. Se incrementa la conductividad hidráulica. Entonces, si se incrementa la conductividad hidráulica, se incrementa la porosidad también, que significa mayor pase del agua. Como estas a lo largo de los años van fracturándose desde la roca madre hasta la roca basal, hasta hacer arena, limo, ¿no? Bien, otro tipo de imagen del acuífero libre, es un acuífero libre, la presión que tiene este acuífero está en contacto con la misma presión de la atmósfera, por ejemplo acá, ¿no? La misma presión que ejerce en el río o aquí cuando estemos caminando nosotros, entonces es la misma presión. Aquí también se puede poner un pozo, ¿no? Para el tema de monitoreo. Entonces ahí vamos viendo el tema de abatimiento, cuando hay sobreexplotación, por ejemplo. Si hubiera y va bajando este descenso, entonces vamos estudiando el abatimiento. Bueno, las características hidráulicas, vamos viéndolo.
que es la transmisividad, coeficiente de almacenamiento, transmisividad, que el caudal que se filtra a través de una sección de ancho unitario y altura, igual tiene que ser una altura igual que el manto permeable saturado, ¿no? Bajo la producida por el gradiente hidráulico, que es el desnivel que existe entre un punto y otro. Por ejemplo, tenemos valores cuando la transmisibilidad es mayor a 100 metros cúbicos por día, indican que es un pozo apto para abastecimiento público. El coeficiente de almacenamiento, que es el volumen que puede liberar ese acuífero. ¿No? Y este tiene un área unitaria, una altura igual, ¿no? El acuífero, cuando el nivel piezométrico desciende a una unidad, ¿no? Tenemos valores, por ejemplo, ya estudiados para acuífero libre, varía entre 0,01 a 0,3, en el orden 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Cuando hablamos de acuífero semiconfinado, valores de 0,001 a 0,001, igual para acuíferos confinados. Entonces, esto va a definir las características hidráulicas del acuífero, su coeficiente, cuánto puede almacenar este acuífero. Entonces, si encontramos un buen coeficiente de almacenamiento, entonces esa es una buena característica que podemos captar esa agua. Otra característica es la porosidad, que es la relación del volumen de los huecos al volumen del terreno que los contiene, ¿no? O es en sí cuánta agua puede almacenar un medio poroso, ¿no? Muy importante para poder saber. En resumen, ¿no? Entonces la cantidad de agua va a ser mayor, por ejemplo, y ahí interviene el estudio de las rocas, cuanto más homogénea y mayor sea la granulometría de los granos, por ejemplo. Entonces, cuanto mayor sea homogénea, entonces va a ser mayor, ¿no? Su capacidad. Y la porosidad eficaz, que viene a ser la capacidad efectiva. ¿Cuánto yo efectivamente puedo remover, puedo captar? Otro concepto, la retención específica, es la cantidad de agua que yo retengo por el volumen de huecos. Si queremos sacar, entonces para ello tenemos que sacar un volumen de huecos primero, ¿no? A ver, tenemos otra característica que vendría a ser la permeabilidad, otra característica muy importante. Al igual que la porosidad, ¿no? Al igual que el coeficiente de almacenamiento, porque si un acuífero no es capaz de almacenar, entonces, ¿qué estamos captando? La permeabilidad, no sé si lo han visto en otros cursos, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Entonces, la permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir que un fluido, cualquier fluido, en el cual esté expuesto, lo atraviese. Entonces, a eso decimos permeabilidad. Este suelo es permeable. Si tiene esa capacidad ese fluido de atravesarlo, pero sin alterar su composición. Bien, acá tenemos ejemplos de los diferentes tipos de acuíferos con las diferentes características hidráulicas del acuífero. Tenemos un acuífero, acuitardo, incluso acuífugo. Por ejemplo, un acuífugo para nada nos conviene, ¿no? Porque no tiene prácticamente nula su porosidad efectiva, nula, permeabilidad peor, ¿no? Entonces, un acuitardo, por ejemplo, que tiene una porosidad alta o media, una porosidad eficaz media o baja,
y una permeabilidad baja, por ejemplo. Un acuicluso, una formación geológica acuicluso, porosidad total alta, porosidad eficaz baja, permeabilidad nula. En cambio, un acuífero alta o media, alta porosidad y una alta permeabilidad, que es lo que se busca. Bien, acerca del flujo del agua subterránea, el movimiento del agua subterránea se desplaza en niveles potenciales altos o más bajos, ¿no? La pérdida de carga que experimenta el agua subterránea a través de un acuífero, ¿no? Siempre cuando hablamos de agua, querramos o no, va a haber pérdida de carga, ¿no? Así como en sistemas de abastecimiento vemos grandes pérdidas de carga por diferentes motivos, por X motivos, ¿no? El sistema de abastecimiento, una de ellas las conexiones clandestinas, las famosas, otros son por las mismas redes, por lo que están pasando, o porque en obra no se empalmó bien. Entonces hay diferentes tipos de pérdidas de carga, ¿no? En sistemas de abastecimiento. En ese tipo de flujos de aguas subterráneas, esa pérdida de carga se mide a través de este concepto de gradiente hidráulico, ¿no? Que es la diferencia de nivel entre un pozo y otro sobre la longitud. A ver si la próxima clase hacemos un par de ejemplos para que quede más claro. A ver, otra característica que es la conductividad hidráulica, que es la velocidad a la que el agua fluye a través de medios porosos. No solamente tiene que tener una porosidad alta, una permeabilidad alta, sino una conductividad hidráulica, porque va a permitir que ésta fluya a través de poros para que esta aguas abajo sea captado. Está expresada en velocidad, unidades metro por segundo, pies por segundo, como desean trabajarlo. En Perú, metro por segundo, ¿no? El rendimiento específico, que es el volumen de poros de drenaje libre expresado por unidad de volumen total, ¿no? Entonces, un acuífero con grandes valores de conductividad hidráulica o rendimiento específico puede liberar grandes cantidades de agua. Acá se los puse. Es una pregunta de examen, ¿no? Cuando hablamos de un acuífero con grandes valores de conductividad y mayores, o sea, son directamente proporcionales, entonces puede liberar grandes cantidades de agua a pozos o manantiales. Entonces, cuando vamos llenando este inventario, vamos viendo, ¿no? Ah, tiene mayor conductividad, tiene mayor rendimiento, entonces sí podemos captar. Pues es muy importante conocer las características hidráulicas. Entonces, en general, el flujo de agua se gobierna o se describe por la ley de Darcy, en la cual establece que el caudal volumétrico a través de un medio poroso es proporcional a su área, a su conductividad hidráulica, coeficiente K y el gradiente hidráulico. Y el gradiente, que es la diferencia de nivel, diferencia de altura entre un pozo y otro, sobre la distancia o la longitud que existe entre ellos, ¿no? Bien, entonces en el Perú tenemos de disponibilidad hídrica subterránea, me parece que está también en la diapositiva anterior, de 2.849 millones de metros cúbicos, ¿no? Menor que la disponibilidad de agua hídrica superficial, ¿no? Que ya está por 1 millón. Pero ¿cuál será más difícil de tratar? ¿La subterránea o la superficial? Les pregunto a ustedes. ¿Es superficial? Claro, la superficial. Subterránea. Uy, ahí hay dos opiniones.
Pero es Entonces, la superficial, La porque la superficial porque está subterránea expuesta a ya la no. Ajá. contaminación. ok, entonces la superficial, ¿no? En la mayoría de los casos, la superficial. Pero también puede darse el caso que la subterránea también, ¿no? Porque puede darse un caso hipotético que, digamos, eh, me parece que hay una tesis de, mm, de lo que es pozos de agua subterránea. Entonces, que esa tesista encontró que aguas arriba había contaminación petrolera. Entonces, estaba buscando una manera de poder clasificarlos, de poder de alguna manera cuantificarlos, que es lo más difícil cuando ya existe ese tipo de, tal vez con algún modelo, tal vez prevenir, pero los modelos tampoco te dicen a ciencia cierta 4 metros cúbicos están contaminados, ¿no? Sino es de manera general. ¿Por qué? Porque por las características hidráulicas, ¿no? Siempre está en movimiento. Entonces, exacto, ningún modelo te va a dar, ¿no? Porque justamente estas aguas subterráneas están en movimiento. Entonces va a ser un poco difícil que, y se lo dijimos en su momento, que exacto nos den un valor de cuántos metros cúbicos esté contaminado, ¿no? O por lo menos un valor general estaría bien. Fue lo que propusimos en ese momento. Y eso ya definitivamente a nivel de investigación da ya un buen resultado, ¿no? Con la aplicación del modelo aún más, porque son muy pocos los que hacen modelamiento. Bien, entonces el más difícil casi siempre es el superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que lo comentó su compañera, está expuesto a contaminantes. Por ejemplo, no existen muchas plantas de tratamiento en Perú, ¿no? Recién se están implementando por esta metodología que se está dando de las inversiones privadas cofinanciadas, ¿no? Donde tanto la empresa privada invierte como son estas 6, 8 petar que va a descontaminar el lago Titicaca, por ejemplo, que tiene esa función. Entonces va a descontaminar un lago que está prácticamente ya pues en etapa, le ha dado todo, ¿no? Eutrofización, ya está, pero ha estado fatal, ha estado muerto. Entonces esperemos que con la construcción de estas plantas de tratamiento de agua residual, pues se trate, ¿no? De descontaminar por lo menos gran parte del lago Titicaca, de nuestro lago Titicaca, ¿no? Pues está dentro del territorio. Bien, entonces tenemos 3 vertientes, el Pacífico, Amazonas y Titicaca, ¿no? De los cuales 52 valles, por ejemplo, el, el Salón A, ¿no? Porque ustedes son el Salón B, ¿no? Entonces el Salón A encontró de una de ellas, ¿no? De los 52 valles estudiados que ya cuentan con su inventario, entonces uno de ellos me parece que han encontrado, ya tienen hecha su ficha de inventario. Entonces, hasta la fecha se han realizado inventarios de las fuentes de agua subterránea y monitoreo de 50 valles. Total 50 valles, total número de pozos 50.112, pozos utilizados 32.407, los cuales equivalen a un volumen total de 1.620 millones de metros cúbicos por año. Entonces, por acá el ANA hace referencia que 7 valles se encuentran en estado de sobreexplotación, que se evidencia por el descenso del nivel de la napa freática, ¿no? Y esto, ¿cómo se sabe? A través de piezómetros. Y estos se dan en los últimos 10 años, nos dice la Autoridad Nacional del Agua. Bien. Acerca de la recarga de acuíferos, bueno, la recarga, hemos visto ya acuífero libre, ¿no? Y acuífero confinado. Entonces, va a depender de qué tipo de acuífero estamos hablando, el tipo de recarga.
Entonces ocurre naturalmente en un acuífero libre, por ejemplo, a través de mecanismos de infiltración, ¿no? Infiltración natural por escorrentía superficial y al acuífero, y ese es un tipo de recarga. O si no, o debido a los cambios que existe de la cubierta vegetal, al aumento de la erosión del suelo, las tasas de infiltración entonces no son tan efectivas, ¿no? Por eso tienden a disminuir. También el otro tipo de recarga puede ser gestionado facilitando estos procesos de infiltración mediante la construcción de estructuras hidráulicas que mantengan estos regímenes de recarga artificialmente, como por ejemplo los pozos de inyección, que es un tipo de recarga artificial a un acuífero confinado. Entonces no puede ingresar acá de manera natural porque está bajo estrato confinado, entonces no se puede, entonces tenemos que realizar un pozo de inyección. O también podemos hablar de lagunas o cauces de infiltración, ¿no? Cuando ya está de manera superficial nada más el acuífero, entonces hablamos de ese tipo de recarga, ¿no? Bien, eh, bueno, esta diapositiva la voy a poner en otra porque es la clase que viene, que es las formas de la captación de las aguas subterráneas, que vamos a ver la clase que viene, las formas tanto verticales, horizontales y los mixtos, y aquí faltaría el tema de los manantiales, que también es una captación de agua subterránea, pero en algunas bibliografías tal vez lo consideran dentro de superficiales, ¿no? Pero en sí es una captación de agua subterránea. Entonces cada grupo va a buscar un tipo de captación para el trabajo de esta unidad 2, sea de pozo. La próxima clase yo voy a realizar un diseño, ¿no? Voy a mostrarles un diseño de uno de estos, sea de galería. Me parece que tengo de un pozo, tengo de una galería también. Entonces, uno de ellos dos, ¿no? Para que ustedes busquen los demás. Sea de galería filtrante, de pozos radiales. Cada grupo va a buscar su, bueno, en hoja de cálculo lo tienen que presentar, ¿no? En hoja de Excel. Los criterios de diseño y de esta manera cómo han ido resultando hasta llegar al diámetro final o al caudal final. Bien, también no sé si les he compartido la información. A ver, voy a dejar de compartir acá el PPT. Lo cual también les puede servir como guía para este segundo trabajo, que más lo vemos en saneamiento. No sé si lo están llevando ya saneamiento o ya llevaron. No todavía, no hemos llevado a pasar. Ok. Bueno, en saneamiento vemos más, bueno, en saneamiento en geográfica, yo ahora estoy enseñando. No sé en ambiental quién estará enseñando. Mm, ya, vemos lo que son los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y ahí vemos el diseño de todas los componentes, ¿no? Desde la captación, conducción, reservorio, línea de deducción. Hace poco han expuesto acerca de las plantas de tratamiento de agua potable, las que existen en el Perú. Entonces, por ejemplo, esto les puede servir de guía, ¿no? Que son las guías del Ministerio de Vivienda para poder diseñar todos los sistemas de abastecimiento de agua potable. Y entre ellas podemos ver que también hay la captación de aguas subterráneas, ¿no? Porque también es una captación para un sistema de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, manantial de fondo, manantial de ladera. Aquí ven los componentes principales, cámaras de protección, tuberías y los criterios de diseño, es lo más importante. Cálculo de la altura húmeda,
la altura del filtro, diámetro de la tubería, borde libre, dimensión de la canastilla, ¿no? Lo cual es sencillo. La captación de ladera y manantial de fondo es sencillo. Tenemos también otro tipo de captación, la galería filtrante, que es un tipo de captación que permite recolectar el agua subterránea en un punto. Entonces vienen aquí algunos conceptos, criterios que se deben tener, las características hidráulicas que hemos visto, porosidad, conductividad, miren, inclusive el dimensionamiento del sistema de filtración comparado con si es acuicludo o si es poco permeable, impermeable, cálculo de la zona de filtración, cómo se determina este dimensionamiento de esos caudales que ingresan, de los anillos y orificios por cada ramal. De galería filtrante, por ejemplo, otro grupo puede ser de pozo, otro grupo puede ser de manantial y así. No sé si les he pasado esto del legado. Si no les he pasado, lo puedo colgar, no hay problema. O si ya está, entonces ¿está en la carpeta de bibliografía o no está? Este delegado, ¿estás ahí? La carpeta está lo que es la guía nomás. Ok, entonces lo voy a colocar para que les sirva como guía, ¿no? Bien, para que sepan cuáles son los criterios de diseño y si encontrasen ustedes un ejemplo de una captación, entonces ya de por sí, si leen esto antes, van a saber cómo se realiza o cómo realizó el proyectista ese diseño de esa captación de pozo, ¿no? Consideraciones, la memoria de cálculos, cómo se halla el caudal de bombeo, cómo se halla la altura manométrica total, la carga de succión neta positiva, el NPSH, muy importante, la altura dinámica total, desde la altura de aspiración hasta la altura geométrica, que es el nivel, que es el desnivel topográfico que existe, las pérdidas sumadas a las pérdidas de carga que siempre hay por tuberías, por accesorios, hasta siempre se da 2 metros de presión de salida al reservorio, ¿no? Aquí también lo considera 2 metros. Todo eso va sumándose y hallamos la altura dinámica total. Bueno, acá hay un catálogo de tuberías de área de infiltración por cada ranura, por ejemplo. Cálculo de la línea de impulsión y del diámetro económico. El equipo de bombeo, para eso necesitamos saber la potencia de la bomba, para poder escoger qué tipo de bomba, ¿no? Lo primero que nos va a preguntar el que nos va a vender, ¿no? Nos va a decir con qué potencia, con qué caudal y la altura dinámica total. Entonces, primero tenemos que hallarlo, ¿no? Para hallar la potencia necesitamos el caudal, la altura dinámica. Entonces, lo primero que hallamos es el caudal, la altura dinámica, y le damos un 75% de eficiencia, que es en caso de la mayoría de las bombas, ¿no? Algunas veces 85. Bien, estas son las potencias comerciales con motores eléctricos. Bien, y este es de un pozo, un ejemplo de un pozo, ¿no?
criterio de diseño de un pozo. Entonces, un grupo puede hacer pozo, otro grupo galería filtrante, otro grupo manantiales. Bien, bueno, ya esto es cuando lleven saneamiento, ¿no? Ya van a ver, no sé si este siglo, el próximo siglo, igual el diseño de la línea de conducción, cuando lleven saneamiento, no sé si conmigo o con otro docente, las cámaras de reunión y las demás, las válvulas de aire, muy importantes, las válvulas de purga, todos, ¿no? Todas las estructuras hidráulicas tienen criterios de diseño. Bien, entonces esto les voy a compartir también para que tengan en cuenta todo lo que es captaciones. Están desde la página 65, me parece, ¿no? 65, desde ahí lo pueden buscar, porque aquí es, pues, hay 193 hojas. Bien, ahora sí, hablemos del trabajo, del inventario. Había un grupo que quiere proyectar. A ver, no recuerdo qué grupo era. Sí, ingeniera, buenas noches. Somos el grupo número 10. Un momento. ¿Qué número de grupo me dicen? Disculpe. El grupo 10. Es el grupo de Coyatupa, de la Cruz, Linares y Ticona. Ok, listo, puede proyectar, a ver. No me sale la opción para compartir. A ver, un momento. A ver ahora. Ya, ahora sí. Ya, ¿se observa? Sí, correcto. Ya, nosotros habíamos encontrado un documento como guía de eh, la empresa, bueno, la fábrica de chocolates Ibérica, y habíamos encontrado, bueno, en el documento en sí menciona que es un pozo artesanal o galería filtrante. Ahí también era nuestra duda sobre cómo lo clasificaríamos. Y hemos tratado de llenar con lo que hemos encontrado del documento y tratar de asociarlo. Aquí, por ejemplo, hemos ido llenando la ubicación, departamento, provincia, distrito, el sector que vendría a ser industrial, eh, el nombre de la cuenca
Bueno, el tipo de fuente por el momento lo hemos clasificado como pozo. En la estructura hidráulica, bueno, dentro del documento decía que era artesanal. No sabía. Sí, tendrían que revisar, a ver, la bibliografía, ¿no? ¿Qué tipo de...? Entonces han encontrado solamente información, no han encontrado que está, digamos, lleno el inventario, como sus otros compañeros. Hemos encontrado, o sea, dentro del documento hay una parte del inventario, nada más. A ver, un momento Ah, para ok. compartir. Ujú, por eso hemos tratado de llenar con la información que estaba. Por ejemplo, la vía de acceso sí lo especifican, el equipo de bombeo también, la potencia, el tipo de bomba, el motor también, los parámetros, el caudal. Por eso hemos estado revisando el documento e ir llenando lo que hemos encontrado. Entonces es un pozo. Sí, ¿Cuánto es la altura dinámica? la altura dinámica ¿Sale o no? Sí, ingeniera, de de dinámica. 50,80 Entonces es un metros. pozo, porque las galerías Mira, filtrantes no tienen. Casi son sí, pequeñas ya. y no. También le llaman pozos horizontales, por eso tal vez sean en algunas bibliografías, las galerías le dicen pozos horizontales. Tal vez por ahí la confusión, ¿no? Muy bien, ya van llenando. A ver, ¿qué más han encontrado? Sí. Bueno, todo Ingeniera lo de que la es equipo de bombeo ya lo han estructura llenado prácticamente. hidráulica de acceso. Ujú, Y esta parte. ya. ¿Qué es pozo tubular? ¿Es un pozo mixto, atajo abierto, radial? ¿Cuál es la forma de la captación? Esta parte decía artesanal, en el documento decía artesanal. Mm, No Estábamos en hay, duda. porque ahí dice galería filtrante, pozo tubular, mixto, podríamos ponerle, ¿no? También. Pero esos son más para los pozos radiales. En otros, capaz ahí podemos. A ver, sigamos bajando la demás información. Si no, nos quedamos en un punto nada más y no avanzamos. Ya tienen lo que es el equipo de bombeo, la potencia. A ver, sigamos bajando. Es eléctrico, casi. Mm, ya, los parámetros in situ encontraron. Encontramos la temperatura y el pH. Bueno, la temperatura del agua. Ok, bueno. No han medido más, supongo. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Esto nos
falta todavía, no lo he mencionado. Ok, está bien. Van llenando lo que encuentran. Ujú. Está bien. Entonces, estaría De- bien esa fuente de agua, ingeniera. sí, está bien, es pozo. Ya, entonces lo pondríamos como listo. ¿Cuál? A ver, no. ¿Cuál es el punto del... Entonces pondríamos como mixto, mencionaba. Mixto. ¿Cómo lo han puesto en la bibliografía? A ver, ¿cuál es la información ahí? Ay, a ver un A ver si momento. eso lo puedes proyectar. Lo que pasa es que las bibliografías, en algunas, mixto, son pozos radiales. Si se presentan perforaciones, digamos, una altura dinámica, yo pienso que es un pozo tubular, ¿no? A ver. Ya, este es el documento. O tal vez tienen dos tipos, tienen un pozo artesanal o una galería y una galería filtrante. A ver, en la página. Este es el esquema del pozo. Parte inferior del pozo, ¿no? Ok. Ujú. Y a ver, siguen bajando. Pruebas de rendimiento, pozos artesanales, a ver. Ujú. La Pruebas de página, bombeo. en la página 226 sale. Ese es el Sí, inventario ingeniera, que en la página 226. esta parte del inventario que tiene. Ah, ya, miren, ahí está, ¿ven? La Ujú, altitud, las coordenadas también están ahí, ¿no? Ahí ujú. está. Acá es donde ¿Y la licencia cómo les ha salido? la licencia. Pero esta parte es la que le mencionaba. Acá aparece como tipo de Ahí pozo menciona sin artesanal. licencia. Sí, pues La debería haber situación legal. artesanal. Ujú. En la Y Claro, acá situación sale, son los primeros pozos, ¿no? que aquí sale sin licencia. Ujú. Pero ahora con esto ya tienen licencia, seguro. Sí, seguro que sí. Entonces, sí, porque es de podríamos buscar si hay una. 2015. Ajá, capaz hay una Claro. actual. Ujú. Sí, O porque hay si no, documentos. o si no, Hay un en anexo otros que hay una coloquen documentación. artesanal, ¿no? Si no encuentran, en otros pueden poner artesanal. Ah, miren, ahí también está el estado del pozo, todo. Está bien. Está completa, creo, la información. Ujú. Ujú, a ver, Aquí siguen está lo que bajando. mencionaba. Ujú. Esos esquemas pueden adjuntarlo, no hay problema. Pueden adjuntarlo, esos esquemas, al inventario que están haciendo, ¿no? En anexos, no sé. Las pruebas de rendimiento. En el inventario me parece que piden resultados de pruebas de rendimiento o no. No, no piden, ¿no? A ese es en otro, me parece. Rendimiento de explotación. No. Me acuerdo dónde.
había otro también formato donde pedían pruebas de rendimiento para evaluar las características hidráulicas. Ya ese es otro tipo de permiso. A ver, aquí en la página 14. Aquí están los Sí, resultados las pruebas de prueba de rendimiento. Ujú. Sí, tiene que haber. ¿Cómo evalúa, señor Pozo? No hay forma. Claro. Tiene que haber. Entonces, sino que aquí en el inventario me parece que no está, ¿no? Porque es como un diagnóstico prácticamente. Pero en otros permisos sí se necesita. Está bien, está muy bien, están avanzando bien. Muy bien, el grupo número 10, ¿no? Vamos a ir, El grupo 10. sí, sí, vamos a ir investigando y completando la información. Listo, perfecto, me parece bien. Bien, así todos los grupos van avanzando. Bien, sus compañeros ya tienen casi el 40% de avance. Entonces espero los demás grupos también. Y ahora sí le ponemos fecha de presentación delegado. Entonces vamos a poner Sí, ingeniero. hasta el próximo viernes, hasta el día como hoy, el día 23 de diciembre, ya cerca de la Navidad. Va a ser la presentación. No se va a exponer este inventario. Nos vamos a demorar un poco, sino solamente se va a presentar. Voy a crear una carpeta para que suban ahí. Y el acceso va a estar hasta el viernes 23, hasta la hora de clase, que es hasta las 18 horas, ¿no? Entonces suben el inventario previamente con su carátula, ¿no? Y los anexos, si hay pruebas de rendimiento, como sus compañeros lo han mostrado, si hay esquemas, si hay planos de los pozos, para ver toda la parte del encamisetado, de la altura dinámica, ¿no? Si ya vemos otros parámetros hidráulicos, también si encontrasen, lo colocan en anexos. La bibliografía, no se olviden de poner donde han obtenido la información también. Bien, entonces estaríamos culminando con el trabajo número 1 y el próximo viernes les explico, y bueno, ya les he ido explicando, ¿no? Acerca del trabajo número 2, que es acerca de las captaciones. Ya les he indicado también el material, las guías del Ministerio de Vivienda acerca de los componentes del sistema hidráulico, que también les puede servir, ¿no? Sería bueno que lo estudien antes de encontrar su tipo de captación, ¿no? Sea manantial, sea pozo, sea galería, ¿no? Y la próxima semana vemos un diseño de uno de ellos, por lo menos, porque si hacemos todos nos vamos a demorar. Bien, entonces, delegado, a tus compañeros que no están presentes, hasta el día viernes, hasta las 18 horas. Ok, ingeniero, una consulta. ¿Solo uno de cada grupo sube Ingeniera, o sí, todos? buenas noches. No, solamente un integrante, nada más de cada grupo. Ok, No se olviden del horario, porque si después lo suben, ya no les va a recepcionar. Bien. Bien, espero que los demás grupos entonces también estén avanzando, como el grupo número 10 que está avanzando bien. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Terminen sus trabajos. La próxima semana viene el siguiente trabajo número 2. Que tengan todos muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, ingeniera. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Buenas ingeniera, noches. muchas Cuídese gracias. mucho. Gracias, de igual manera.